desde muertos volviendo a la vida para atormentar a los vivos, versiones malvadas de nosotros mismos, al acecho para hacernos daño, objetos malditos, maldiciones antiguas, criaturas desconocidas y hasta acciones hechas por humanos que superan a la ficción de tan atroces que llegaron a ser. El mundo ha estado rodeado de monstruos desde la antigüedad, tanto en la realidad como dentro de la ficción. En este video, ahondaré en este espacio, la ficción, y veremos cómo este se ha llegado a cruzar con la realidad en ocasiones, convirtiendo un miedo inexistente en una preocupación del día a día. El monstruo del que se hablará en este video es un clásico, no solo de la literatura, sino que también del cine, siendo nada más y nada menos que el vampiro. Los vampiros son de las criaturas de la ficción más conocidas, siendo protagonistas de muchas historias, ya no solo de terror, sino que también de romance, acción y comedia. Los vampiros han estado en tantos medios y esto ha permitido que la gente pueda conocer bien la mitología detrás de ellos, como sus habilidades, que van desde la levitación, control mental, inmortalidad, capacidades humanas mejoradas y el subsistir solamente en el consumo de sangre, y sus debilidades, como pueden ser las estacas en el corazón, el ajo y el sol. Aunque la historia de los vampiros se remonta muchos años en el pasado, estando presente no solo en leyendas, sino que también en la ciencia y medicina. Es por ello que en el siguiente video analizaré la presencia del vampiro dentro de la medicina europea en los siglos XVIII y XIX. Durante los siglos XVIII y XIX, las comunidades europeas veían a los vampiros como una amenaza real, lo que llevó a la creación de medidas hacia ellos y soluciones hacia los efectos negativos que traían consigo y que afectaban a las personas. Este miedo desencadenó una cacería por toda Europa que se caracterizó por la profanación de tumbas. El determinar dónde es que se originó la figura del vampiro siempre nos lleva a Serbia, lugar donde se hallan los primeros relatos de no muertos chupasangre. El más famoso es el caso de Peter Blažević, pero no el más antiguo, siendo que el hallazgo de un cráneo humano con un ladrillo en la boca es el que nos permite determinar que, por lo menos, las creencias alrededor de los vampiros data del siglo XV. Esto es comprobable ya que uno de los métodos antivampirismo consiste en colocar un ladrillo en la boca del fallecido para evitar que éste regresase como vampiro. Pero todo gran mito del pasado tiene una explicación lógica en el presente, y el mito del vampiro no es la excepción, y sus explicaciones se han tornado más hacia la ciencia y la medicina, logrando darle explicaciones realistas a todo lo mágico que tienen detrás los vampiros y su leyenda. El problema central de este video radica en la relación entre el mito del vampiro y la medicina de la época. La creencia en estas criaturas se asoció a enfermedades, pestes y desgracias, lo que generó persecuciones y prácticas para erradicar a los supuestos no muertos. Las preguntas que guiaron a la investigación para este video son las siguientes. ¿Qué se consideraba vampirismo en el pasado? ¿Y cómo es que se explica en la actualidad? ¿Cuáles eran los signos atribuidos a los vampiros? ¿Y cuál es su explicación científica? ¿Cuáles eran los remedios empleados contra los vampiros? ¿Y qué papel jugaban dentro de la medicina de la época? ¿Y por qué se asociaba al vampiro con la enfermedad? Asimismo, el objetivo de este video es el analizar la influencia de la creencia en los vampiros en la medicina europea
durante los siglos XVIII y XIX, así como evaluar el impacto de estas creencias en la comprensión de la enfermedad y la muerte. Para ello, se utilizará diversas fuentes que van desde las fuentes históricas y estudios médicos. Se tomarán como referencia investigaciones como las de Vampire Forensics, Uncovering the Origins of an Enduring Legend, de Mark Collins Jenkins, publicado en 2010. Este libro examina la historia y origen del mito del vampiro más allá de Europa, yendo a civilizaciones antiguas tales como Mesopotamia y la antigua Roma, con una visión científica. Del mismo modo, se analizarán obras dentro del marco de la ficción, como el Tratado sobre los vampiros de Don Agustín Calmet, publicado en 1751. A su vez, la novela de Drácula de Bram Stoker, publicada en 1897, en la que se expresan los estereotipos más conocidos sobre los vampiros, como los anteriormente mencionados, vuelo, telepatía. Dado que el mito del vampiro se ha relacionado con enfermedades y fenómenos biológicos desconocidos para aquel entonces, también se recurrirá a estudios de medicina forense y psicopatología para reinterpretar los casos de presunto vampirismo. Se busca demostrar que la figura del vampiro no solo fue una construcción natural, sino que también una forma en que las sociedades intentaban explicar aquello desconocido, otorgándole un rostro a sus miedos. Procesos de descomposición y su relación con el vampirismo. Pese a que se usa la palabra cacería para referirse al periodo de mayor búsqueda de vampiros durante los siglos XVIII y XIX, no se trató de una cacería como tal, debido a que no consistió en una búsqueda activa hacia ellos. De hecho, la mayoría de los relatos vampíricos consisten en la exhumación de cuerpos y la descripción de los procesos que se llevaron a cabo sobre ellos de manera detallada y nada más. Por lo que queda analizar el cómo es que la gente constataba que el muerto en cuestión era, en efecto, un vampiro. Pues habían varias formas de determinar esto, y estas están presentes en el Tratado sobre los vampiros de Don Agustín Calmet. A continuación se leerán dos citas provenientes de ese texto. Cuando los desentierran, sus cuerpos están enteros, su sangre bermeja y fluida, y sus miembros flexibles y manejables. Chupan la sangre en tan gran abundancia que a veces les sale por la boca, por la nariz y hasta por las orejas. Otras veces el cadáver nada en la sangre que llena por completo su ataúd, y se los encuentra todavía con signos de vida, la sangre líquida. Antes de pasar con cualquier otra señal del vampirismo, es pertinente explicar estas dos cuestiones. La primera, sobre la preservación del cuerpo, se puede explicar de dos formas. La primera siendo la momificación, proceso que se da cuando el cuerpo está en un ambiente seco y caluroso, que impide que las bacterias proliferen y provoquen la descomposición del cuerpo. Esta es una buena explicación, sí, pero hay un problema, y es que en Europa el ambiente que se necesita para la momificación no está presente en todos lados. Aún así, se puede plantear otra explicación, siendo esta la saponificación. Este proceso requiere un ambiente frío y húmedo. En este caso, los tejidos adiposos se transforman en una sustancia llamada adiposera, formándose una capa de esta alrededor del cuerpo. Esta sustancia de textura jabonosa y cerosa es también responsable de la preservación de cuerpos, dando como resultado algo similar a la momificación. De esta forma, se puede explicar la preservación de los cuerpos, manteniendo sus apariencias originales incluso después de la muerte. En cuanto a la sangre, esta puede ser preservada en un ambiente frío, durando de 3 a 4 días. Del mismo modo, los escritos hacen mención de que el cuerpo estaba manchado de esta y hasta nadando en ella,
aunque esto último puede ser mera exageración. Sobre la sangre, la explicación que se puede dar son las hemorragias post-mortem, que son ocasionadas por un mal manejo del cadáver durante los ritos funerarios. Otra explicación podría ser la aún abundante cantidad de enzimas anticoagulantes en el plasma del cadáver, permitiendo que la sangre brotara de la nariz y la boca de manera natural. Otra evidencia que demostraba que el cuerpo era un vampiro es la siguiente. Cuando el cazavampiros hizo clavar, según la costumbre, en el corazón una estaca muy aguda con la que atravesaron todo el cuerpo de parte a parte, lo que le hizo dar un espantoso grito como si estuviese aún con vida. Esto puede ser fácilmente explicado mediante la ciencia. Durante la descomposición de un cuerpo, los gases que son emanados por este comienzan a acumularse en el interior del cuerpo, provocando su hinchazón. De hecho, a esta fase de la putrefacción se le conoce como estado hinchado, ya que el cuerpo presenta esta apariencia. Los gases que están dentro del cuerpo incluyen metano, nitrógeno, dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno y otros. La producción de gases proviene tanto de la autofagia celular como de la falta de equilibrio bacteriano dentro de la microbioma. Como no hay un sistema que mantenga las bacterias bajo control, empiezan a reproducirse rápidamente y a alimentarse del cuerpo. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con los gritos que emitían los vampiros? Estos gases eran expulsados de manera violenta al momento en que se clavaba la estaca. Y dado a que las estacas se clavaban comúnmente en el corazón, estas pudieron haber atravesado también los pulmones y haber provocado un efecto similar al de un globo, que los pulmones explotasen, haciendo así que toda la presión del gas acumulado saliera repentinamente, emitiendo un ruido que era interpretado como el grito del vampiro. Psicopatología y vampirismo clínico. En ese sentido, toda la evidencia que demostraba que alguien era un vampiro solo se trataban de procesos naturales de la descomposición de un cuerpo. Pero ahora, dejando atrás el aspecto más físico de los vampiros, es pertinente analizar lo que se le conoce como vampirismo clínico, una condición psicopatológica que recibe su nombre por razones un tanto obvias, siendo que lo único que tienen en común con la ficción es su relación con la sangre. El vampirismo clínico consiste en una parafilia o psicosis sexual, en la que la sangre motiva al paciente a cumplir sus fantasías. Estas rondan entre necrofagia, el consumo de cadáveres, necrofilia, hematofagia, consumir sangre, canibalismo o actos sadomasoquistas, consigo mismo o hacia un segundo, siendo más común la última. El término nació debido a casos que trataban las fantasías anteriormente mencionadas, las cuales se le eran atribuidas a licántropos o popularmente conocidos como hombres lobo o vampiros. Como dato curioso, este vampirismo clínico también puede ser llamado síndrome de Renfield, el cual recibe su nombre del personaje de Renfield que viene de la novela Drácula de Bram Stoker. Renfield en la novela es el asistente de Drácula, quien está bajo su control y comete actos en nombre de su señor. Renfield en la novela puede obtener habilidades alimentándose de insectos y animales. Este vampirismo clínico fue presentado a la comunidad científica en el año 1980 por el psiquiatra y criminólogo Herschel Prince. El doctor Prince presentaba el vampirismo clínico como un cuadro específico del fetichismo sexual vinculado a la sangre, el cual reuniría una serie de características muy concretas y perfectamente identificables cuando se presentaban. La mención de esta parafilia o psicosis sexual relacionada con la sangre en este video se debe a que se tiene constancia de estos fetiches sexuales desde por lo menos 1700, siendo el mismísimo Marqués de Sade quien presentaba estos padecimientos, experimentando de una embriaguez o exaltación con la sangre,
necesitándola ver cuando estaba en pleno acto, como es mencionado en uno de sus escritos, el cual será narrado a continuación. Apenas me hallo en la posición deseada. El conde se acerca a mí, lanceta en mano. Apenas respiraba, sus ojos brillaban, su rostro inspiraba miedo. Vendó mis brazos y en un abrir y cerrar de ojos los pinchó. Apenas ve la sangre, lanza un grito acompañado de 2 o 3 blasfemias y va a sentarse frente a mí, a unos 6 pies de distancia. El ligero vestido que lo cubre es pronto desabrochado. Zephyr se arrodilla entre sus 2 piernas y le chupa. Narcís, con los pies sobre el sillón de su amo, ofrece a éste para que lo chupe. Mi sangre escapaba a chorros y caía sobre 2 blancas escudillas, colocadas debajo de mis brazos. Cada vez me sentía más débil. Señor, Señor, gritaba, tenga piedad de mí, voy a desmayarme. Y me tambaleaba. Sostenida por las cintas, no pude caer, pero al mover los brazos y la cabeza sobre la espalda, mi rostro se inundó de sangre. El conde estaba en plena embriaguez. Sin embargo, no me di cuenta del final de su operación. Me desvanecí antes de que terminara. Tal vez el éxtasis supremo del conde debía llegar a verme en aquel estado. Quizá dependía de aquel cuadro de muerte. La razón por la que menciono al vampirismo clínico y estos fetichismos sexuales es para dar a entender que estos actos vinculados con el vampirismo ya se hacían presentes incluso antes de la novela de Bram Stoker y que, combinados con los mitos más mágicos de los vampiros, se pudo haber creado esta imagen del monstruo el cual consume sangre y es un no muerto, cuando simplemente se trataban de 2 situaciones diferentes y una era la descomposición de un cadáver y la otra simples fetiches sexuales. Las personas en el pasado tenían diferentes remedios y formas de afrontar a los vampiros. Estos eran culpados de las enfermedades que padecía alguien o las pestes que azotaban a una comunidad. Por ende, estos remedios caseros eran más una forma de eliminar la maldición del vampiro que más que una manera de enfrentarlo. Lo más común era alterar el cuerpo del difunto antes de que éste fuese enterrado. En estos casos se le ponían ladrillos en la boca, removían sus dientes, encajaban en el suelo con estacas, o también esas alteraciones podían ser post-mortem, exhumando el cuerpo, debido a que no se lograría identificar que el muerto en cuestión regresaría posteriormente como un vampiro. En estos casos, lo que la gente hacía era colocarle en la boca tierra, piedras o monedas. También estaba el método que consistía en que el afectado o víctima del vampiro tenía que ingerir o un brebaje o consumir un alimento, en el cual se utilizaran las cenizas de alguna parte del cuerpo del vampiro, así curando a la víctima de cualquier enfermedad que esté padeciendo a causa del monstruo. El análisis de la relación entre el mito del vampiro y la medicina europea en los siglos XVIII y XIX demuestra que la creencia en estas criaturas fue una respuesta a la falta de conocimiento sobre procesos biológicos y enfermedades. La interpretación errónea de signos post-mortem como la saponificación cadavérica y la momificación espontánea reforzó la idea de que algunos muertos regresaban a la vida, alimentando la caza de vampiros en diversas comunidades. Al igual, fue alimentada por los actos de fetichismo sexual que se presentaban en aquel entonces, que eran considerados actos de licántropos o vampiros. En definitiva, el mito del vampiro no solo responde a un temor primitivo a la muerte y a la enfermedad, sino también a la necesidad humana de encontrar explicaciones a fenómenos incomprendidos en su tiempo. A medida que la ciencia avanzó, muchas de estas creencias fueron desmentidas, pero su impacto en la cultura popular y en la historia de la medicina sigue siendo un tema de interés académico y social que persiste hasta hoy en día.